Bienvenidos todos a la clase número 19 de programación desde cero. Mi nombre es Andrés Hincapié y hoy veremos la segunda parte de la sintaxis de Java. Así que vamos a ver que anteriormente en la clase pasada vimos lo que son datos primitivos. Ya evidenciamos que los datos primitivos, pues tenemos varios datos primitivos, tanto para lo que son números enteros, números decimales, letras, o sea caracteres, en este caso char, y como tal verdadero o falso, booleanos. Obviamente tenemos muchos más para poder usar, además de int, pero principalmente utilizamos siempre int. También para los decimales utilizamos prácticamente siempre float o doubled, ya saben. Y es necesario, y recuerden, colocar siempre la f al final antes del punto y coma para lo que son datos de tipo float. Y como tal char para poder caracteres solamente para un carácter, para una letra, para un número y demás. Pero siempre solamente para un carácter, chicos, recuerden esto. Y como tal los booleanos para algo, para un dato, ya sea verdadero o falso, en este caso true o false. Perfecto, eso ya quedó comprendido. Entonces, bueno, aquí para retomar, ya saben que los datos primitivos son datos básicos y simples que el lenguaje proporciona para representar valores directamente en memoria. Ya sabemos eso. Y que son a diferencia de lo que son los datos no primitivos, que son objetos. Ya vamos a ver eso de cómo así que los datos no primitivos son objetos, los cuales consisten de lo siguiente. Son objetos y tienen métodos. Estos datos no primitivos tienen métodos a diferencia de lo que son los datos no primitivos. Esos no primitivos tienen métodos a diferencia de los datos primitivos. Los datos primitivos, por ejemplo, int, float, char, boolean, no tienen métodos. ¿Qué son métodos? O sea, acciones. Ellos no realizan acciones, simplemente guardan el dato que nosotros queremos y listo. Pero ellos como tal no realizan ninguna acción, no tienen como métodos específicos. Por ejemplo, que con este int podamos hacer múltiples cosas simplemente con decirle que haga tal cosa. No. En cambio, lo que son los métodos no primitivos sí tienen como tal métodos, ya que son objetos. Ellos son también representados como objetos. Así que vamos a ver esto más a detalle. Vamos a dar una pequeña explicación de todo esto. Entonces, vamos a pasar a lo que es la sintaxis de Java parte 2 y veremos los datos no primitivos. Entonces, tipos de datos no primitivos. Empecemos entonces con la explicación. ¿Qué son los datos no primitivos? En Java, los datos no primitivos, también conocidos como tipos de referencia, son aquellos que no están directamente definidos por el lenguaje como los tipos primitivos. En este caso, int, char, boolean, float también y más. En su lugar, los datos no primitivos son más complejos y pueden representar objetos, arreglos, cadenas de caracteres y otras estructuras de datos. O sea que podemos ver que a diferencia de los datos primitivos, los no primitivos son un poco más complejos de entender. ¿Por qué? Porque tenemos lo que son arreglos, cadenas de caracteres y muchas cosas más. Y son como tal representados como objetos. A diferencia de como tal los datos primitivos que pues son simplemente int, char, boolean y son directamente datos que se representan o se caracterizan por ser como tal argumentos. Son argumentos a diferencia de como tal los no primitivos que son objetos. Ya vamos a ver esto más a detalle para que ustedes me comprendan. No se preocupen que ya les voy a explicar esto paso a paso. Entonces, anteriormente en la explicación de lo que era programación orientada a objetos, veíamos que era eso de las clases. Las clases prácticamente era como una sección, digamos que un videojuego, en la que entrábamos y veíamos como tal que teníamos una clase de auto. Perfecto, y nosotros podíamos seleccionar un auto en específico que ese era el objeto. Este objeto de DeLorean puede hacer cosas, eso significa que tiene métodos para realizar. Entonces vamos a ver esto, vamos a ver esto un poco más a detalle. El objeto como tal sería el carro DeLorean. Perfecto, hasta ahí todo comprendido, hemos comprendido que es un objeto y perfecto, todo comprendido, perfecto, vamos a seguir. Aquí tenemos lo que es directamente la clase, es auto, ya comprendimos eso, que tiene atributos. Los atributos, chicos, son las características. Entonces, como les decía anteriormente, los atributos se caracterizan por ser datos primitivos. ¿Por qué? Porque en puertas podría tener 4 puertas, la cual podríamos representarlo por una variable de tipo entero, o sea, en este caso int. Int, no sé, puertas, igual a lo que es directamente 4. Por pantalla estarán viendo cada ejemplo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en la velocidad podría ser representado, por ejemplo, con un dato de tipo primitivo, obviamente, y que sea, por ejemplo, de tipo float. ¿Por qué? Porque tendrá una velocidad de 2.34 millas o 200.04 millas o yo que sé. Luego tendrá ruedas, en este caso tiene 4 ruedas. Entonces pues tendrá como tal, las puertas, chicos, eran 2 puertas. Aquí podemos evidenciar que los autos habitualmente tienen 4 puertas, pero este tiene 2. Entonces pues las puertas sería un dato de tipo int que contendrá la variable puertas
tendrá 4 en este caso. Las ruedas contendrá un valor, por ejemplo, también int, puede ser un poco más pequeño, podría ser por ejemplo no int sino byte, que tiene un límite de 127 a 128 si no estoy mal, o de 128 a 127 si no estoy mal, para que lo tengan en cuenta eso ahí. Y pues son representadas también por ejemplo ruedas, byte y la variable rueda, y que contiene en este caso 4 llantas. Perfecto, hasta ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los datos no primitivos? Los datos no primitivos tienen como tal métodos, o sea, pueden realizar cosas. Entonces, por ejemplo, en lo que son los datos no primitivos entrarían en este módulo de acá. Por ejemplo, podríamos tener un dato primitivo, no primitivo, que fuera, por ejemplo, que se llamara DeLorean y que pudiera arrancar, parar, sonar y mucho más. Ya veremos esto más a detalle para que me entiendan y cómo podemos utilizar, a diferencia de lo que son los datos primitivos, a lo que son ahora los datos no primitivos. ¿Qué tienen de diferencia? ¿Qué se puede realizar? Y demás. Entonces, bueno, continuamos por aquí con la explicación. Y algo importante para decir de lo que son los tipos de datos no primitivos es que pueden guardar null. ¿Y qué significa eso de null, chicos? Yo sé, es una palabra tal vez rara, tal vez algunos sabrán qué es por lo que son bases de datos y demás, pero null significa directamente vacío. Podemos guardar una variable, podemos guardar en la variable de datos no primitivos, en un dato no primitivo, una variable, podemos guardar la palabra null, o sea, podemos guardar esa variable, que esa variable directamente sea vacía, que se guarde un dato vacío, el cual podemos usar en otro momento para poder llenarlo, agregarle parámetros y demás, a diferencia de los datos primitivos, que en los datos primitivos no podemos guardar null. Entonces, para que tengan eso en cuenta, y además de eso, además de que podemos guardar lo que es por ejemplo null, que podemos guardar vacío, podemos guardar nada prácticamente en esos tipos de datos no primitivos, también tenemos métodos, chicos. Podemos realizar múltiples cosas con esos datos no primitivos. Ya vamos a ver eso para que me entiendan qué es eso de métodos, cómo así que estos tienen métodos y los otros no tenían métodos, o qué pasa aquí. Ya les voy a explicar de eso con la consola para poder que entiendan perfectamente. Entonces, por aquí, chicos, seguimos con la explicación de los datos no primitivos. Entonces, los datos no primitivos se consideran objetos. Entonces, ellos pueden guardar null, o sea, vacío, pueden guardar absolutamente nada. Entonces, simplemente, pues, para comparar esto con los datos primitivos, podríamos crear una variable, por ejemplo, en este caso, int, que guarde 0. Eso también significa que no hay nada, que está vacío, que es 0, porque pues el 0 significa, pues representa nada. Aunque teniendo en cuenta esto en lo que es decimales, pues sí representa algo el 0. O sea, la variable sí está dentro de, tiene algo como tal, tiene un 0, que pues tiene un valor pues de nada, pero pues sí contiene un número, contiene un 0. A diferencia de null, que null significa nada, o sea, no contiene absolutamente nada, ni es representado por un número, ni por una letra, ni por un espacio, ni por nada, es simplemente vacío, es la nada, la nada absoluta. Esa variable o ese tipo de dato no primitivo está lleno de absolutamente nada. Y luego vamos a ver para qué sirve eso. Luego también tenemos lo que son métodos. Estos objetos que son datos no primitivos pueden tener métodos, tienen métodos, chicos, o sea, pueden realizar cosas a diferencia de los datos primitivos que no pueden realizar cosas. Simplemente tú le agregas como tal el parámetro. Digamos que yo creo una variable de tipo char, le agrego la a y ya está. No puedo hacer nada más con esa a, la puedo utilizar luego después, pero con esa a no podría, por ejemplo, pasar la minúscula, o no la puedo convertir en un número, o no, simplemente está la a ahí y ya está, se guardó la a y así quedó, perfecto. Eso es para que lo entiendan. Así que vamos a ir a la consola ahora mismo y vamos a ver la explicación de todo esto. Vamos a ver qué son la diferencia entre datos primitivos, no primitivos, cómo es eso de que podemos guardar vacío, cómo es eso de que tienen métodos, qué significa eso de que tienen métodos. Andrés, no entiendo completamente eso, ya sé. Tal vez no me entendiste eso de que, ¿cómo así que métodos? ¿Qué son eso de métodos? Ya sabemos que son acciones, pero ¿cómo es que los datos no primitivos pueden realizar acciones? Ya vamos a ver eso, chicos, muy a detalle en la consola. Bueno, chicos, por aquí estamos para explicar qué es eso de datos no primitivos. Así que bueno, para poder saber qué son datos no primitivos, aquí tenemos como tal pues una clase, public class, la cual se llama como tal datos no primitivos. Esto es una clase primaria, una clase, por ejemplo, decirlo así, madre, la principal, la cual contiene public static void main string argon. Perfecto, aquí ya como tal en esta función vamos a meter como tal todo lo que vamos a aprender. En este caso vamos aquí como a colocar lo que son comentarios. Vamos a colocar lo siguiente, chicos, vamos a colocar aquí datos primitivos.
Porque para poder ver los datos no primitivos tenemos que tener en cuenta cuáles son, para poder ver los datos no primitivos tenemos que tener en cuenta cuáles son los datos primitivos. Entonces aquí datos primitivos tenemos como tal int, ¿verdad? Perfecto, ya sabemos que tenemos int, también tenemos en este caso float o doubled, también tenemos char, perfecto, tenemos char también tenemos lo que es boolean, y por ejemplo a esto les podemos asignar, por ejemplo, digamos aquí num, le asignamos 17, yo qué sé. Bueno, recuerden poner punto y coma, siempre punto y coma, chicos. Por ejemplo aquí a lo que es float podemos asignarle, por ejemplo, no sé, decimal, perfecto, y aquí le asignamos, yo qué sé, 17.90. Recuerden colocar la F al final y siempre como tal colocamos punto y coma. Aquí a char podemos colocar, por ejemplo, palabra, le asignamos en este caso la A, yo que sé, recuerden siempre se hace esto con comillas simples. Entonces aquí como tal colocamos, vamos a borrar esto aquí, la mayúscula, colocamos aquí punto y coma. Si escuchan un poco de ruido ahí es que mi vecina tiene un perro que hace demasiado ruido, así que pues ahí me disculparán. Bueno, aquí como tal seguimos con lo que es, por ejemplo, aquí estado. Vamos a colocarle estado a boolean y vamos a asignarle, pues no sé, digamos true. Le asignamos true, perfecto. Entonces aquí ya como tal tenemos estas variables o este tipo de datos primitivos. Pero ahorita vemos lo que son datos no primitivos. ¿Qué es eso de datos no primitivos? Bueno, los datos no primitivos, chicos, son aquellos que tienen métodos, pueden realizar acciones, son considerados objetos. ¿Qué significa eso, chicos? Vamos a verlo. Entonces aquí datos no primitivos. Perfectos. Datos no primitivos y están en este caso, por ejemplo, lo que es directamente integer, y integer es prácticamente entero. En inglés es entero, integer. Y aquí podemos colocar, por ejemplo, no sé, num1 y podemos asignarle también 17. No hay ningún problema. Podemos asignarle. Ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué necesito eso si puedo hacerlo también con int? Ya vamos a ver para qué, chicos. Entonces aquí colocamos punto y coma. Perfectamente, normal, todo correcto. Y aquí tenemos también otro, ahí es lo que es directamente string, para poder cadenas de texto y mucho más. También tenemos lo que es arreglos, también tenemos lo que es directamente listas, pero no vamos a ver arreglos y listas el día de hoy, porque es un tema un poco más aparte, que quisiera explicárselos mejor. Entonces por aquí colocamos string, coloquemos por aquí string, chicos, y aquí podemos asignar, por ejemplo, no sé, texto, por ejemplo ponemos texto, y podemos asignarle en este caso, yo que sé, esto sí entre comillas dobles, chicos, importante saberlo. Colocamos por ejemplo, hola, ¿cómo están? Y aquí, perfecto. Y recuerden colocar el punto y coma. Perfecto, aquí ya como tal vemos que hay como una diferencia notable en cuanto al color. Y ustedes dirán, bueno, eso no tiene nada que ver, eso es diferente, cada cosa, pero no, realmente sí tiene algo que ver, porque podemos evidenciar que los datos primitivos todos son de un color como rojo. Y aquí un color, pues en este caso como anaranjado, pues en el caso del tema que yo tengo en estos momentos. Si quieres saber el tema que tengo en estos momentos en Visual Studio, me puedes escribir aquí en los comentarios y te lo paso, te lo digo como lo puedes poner. Entonces, sigamos. Aquí como tal podemos ver una diferencia en el color, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que, por ejemplo, al yo colocar, por ejemplo, aquí, digamos, string, vamos a colocar aquí string, no, perdón, digamos texto, aquí la variable que guardamos en string y le colocamos punto, podemos evidenciar de que nos aparecen como todas estas cosas de aquí y se preguntarán, bueno, ¿qué es todo eso que sale? ¿Eso debe ser normal o es raro? No. Esto de aquí, chicos, son los métodos. Podemos realizar con la variable de tipo string, que no es un dato no primitivo, ese string que colocamos de texto, la variable texto, podemos realizar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos realizar? ¿Qué métodos podemos realizar con esto? Podemos realizar, por ejemplo, podemos convertir todo el texto, lo podemos pasar a mayúsculas, simplemente utilizando un método. Por ejemplo, también para lo que es integer, para lo que es el caso de num, aquí num, y colocamos punto, chicos,
también nos aparecen muchos métodos en el ámbito de lo que es, por ejemplo, integer, enteros y demás. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con esto? Podríamos pasar el dato entero, que es 17, podríamos pasarlo a ser un string fácilmente. Ya vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, ya una vez que nos dimos cuenta que esa es una de las grandes diferencias, que tenemos métodos, algunas cosas que nos aparecen para realizar, vamos a ver si aquí también tenemos eso y podrán evidenciar de que no nos aparece esa lista tan grande, sino que nos aparece una pequeña lista, por ejemplo. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí la palabra num. Vamos a colocar num y colocamos punto, chicos, y podemos evidenciar de que estas variables, esos datos de tipo primitivo, no tienen como tal métodos. Vemos que no nos aparece la lista larga que nos aparecía al colocar la variable y colocar punto. No nos aparece como tal pues como tal todos los métodos que tenemos con lo que son los datos primitivos. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí estado. Vamos a colocar estado y colocamos también punto y evidenciamos que tampoco tenemos todos los métodos que tenemos con lo que son los datos primitivos. No primitivos, chicos. Entonces ya saben, los datos primitivos no tienen métodos porque no son considerados objetos. En cambio, los datos no primitivos sí tienen objetos. Sí tienen métodos, chicos, porque sí son considerados objetos. Entonces podemos evidenciar esto aquí. Vamos a colocar por aquí, chicos, para que ustedes evidencien otra vez. Texto. Le colocamos punto. Y sí tenemos todos estos métodos para realizar. Ya vamos a ver qué es esto de métodos, cómo funcionan y demás. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración. Así que a continuación te muestro cómo es esto de los métodos y cómo se pueden utilizar. Bueno, chicos, entonces por aquí ya volvimos, borramos simplemente lo que estaba arriba. Entonces ya, aquí tenemos los datos primitivos, digo no primitivos, chicos, y vamos a ver qué es eso de los métodos y qué se puede realizar. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí un out para poder imprimir, ya saben, chicos. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a empezar a pasar este de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? A mayúsculas, vamos a imprimirlo en mayúsculas. Entonces pues uno tendría que hacer aquí string y pasar todo esto y escribirlo otra vez en mayúsculas, pero pues sería agotador, ¿no? Entonces en vez de hacer eso vamos a colocar, por ejemplo, aquí vamos a imprimir por ejemplo el texto en mayúsculas. Colocamos aquí dos puntos y ahora sí, aquí afuera colocamos más para concatenar, chicos, ya saben, y colocamos aquí lo siguiente. Colocamos la palabra, como tal nuestra variable texto, y le damos un punto y colocamos como tal to umper cas, que significa que vamos a pasar como tal este texto, vamos a de alguna manera imprimirlo en mayúscula. O sea, a la hora de poder como tal mostrar este dato, va a aparecer ya no como tal hola, ¿cómo estás? Así minúscula, sino que va a aparecer en mayúscula. Perfecto, hasta ahí. Y por ejemplo, vamos a hacer que para... Entonces, vieron que simplemente utilicé punto y esto es como tal un método para poder utilizar con lo que son los datos no primitivos. Entonces, aquí vamos también a crear otro out. Vamos a crear otro out aquí, chicos, y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, que el 17 se nos imprima, pero no representado como, por ejemplo, un número, porque pues queremos utilizar un método. Entonces vamos a representarlo como un texto. O sea, va a aparecer otra vez el 17, pero ya no va a ser de tipo entero, sino de tipo string. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, eso tal vez no es un poco tan sorprendente o tan evidente, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí num, perdón, aquí colocamos primeramente la frase, número pasado a string. Perfecto, y colocamos dos puntos. Colocamos aquí también un más para poder pues que se nos muestre bien bonito. Aquí colocamos como tal num1 y vamos a colocar directamente lo que es este punto y colocamos lo siguiente, toString, ahí está, chicos, toString, y lo queremos representar como tal, como un valor de tipo string, chicos. Perfecto, entonces como ya todo lo tenemos aquí bien acomodado, bien cuadradito, todo está correctamente, vamos a eliminar esto por aquí porque no queremos que contenga absolutamente nada aquí. Perfecto, ya está ahí todo correcto. Vamos a ahora ya a ejecutar este programa, a evidenciar qué sucede, qué se muestra. Entonces por aquí estará apareciendo la consola, aquí abajito. Vamos a evidenciar cómo se nos imprime todo esto, cómo se ejecuta. Bueno, por ahí ya está ejecutando. Perfecto, entonces aquí podemos evidenciar el texto en mayúsculas se nos imprime como hola, ¿cómo estás? En mayúsculas.
vieron que cambió. Ni siquiera tuve que como tal colocar aquí otra variable, cambiar todo el texto. No, simplemente con colocar .top.unperCast ya directamente me pasó. Y aquí como tal podemos evidenciar de que muestra otra vez 17, pero esto ya no es un número, sino que es un dato de tipo string. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y bueno, otra cosa de lo que son las variables, bueno, de lo que son los datos no primitivos, es que pueden guardar null. Entonces por aquí colocamos null. Creo que esto se me había olvidado mostrárselo, chicos, que también es importante que guardamos como tal esto vacío. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo que son datos no primitivos, por ejemplo, digo primitivos, que son en este caso, por ejemplo, int, vamos a guardar, por ejemplo, aquí int, colocamos aquí número y vamos a asignarle, por ejemplo, null. Yo quiero asignarle null, no me va a permitir hacer esto. Pueden evidenciar de que me sale un error. ¿Y por qué me sale un error? Porque es que no puedo guardar nada en una variable de tipo entero. Ni en una variable de tipo entero, ni en una booleana, chicos. Ni aquí tampoco en booleanas puedo guardar eso. Por ejemplo, estado. Creo que habíamos puesto estado, chicos, si no estoy mal. Vamos a asignarle aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, null. Aquí otra vez null. Y colocamos punto y coma. Y tampoco me permite eso. Y por ejemplo, en char tampoco me lo va a permitir. Entonces esa es la diferencia también notable en cuanto a lo que son los datos de tipo no primitivos y primitivos. A diferencia de estos, que pues los primitivos no me permite guardar null, y tampoco tengo como tal estos métodos que sí tengo en lo que son los datos no primitivos. Entonces, por ejemplo, aquí en char vamos a crear, por ejemplo, aquí palabra, y vamos a asignarle, por ejemplo, null, para que ustedes evidencien que tampoco me permite guardarlo, me muestra un error. Y también aquí, ¿cuál nos falta? La de tipo flotante, float. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí decimal, creo que era como lo teníamos, y asignamos aquí también null, y podemos evidenciar de que tampoco nos permite guardar absolutamente null, no nos permite guardar absolutamente nada. Entonces, los datos primitivos no nos permiten guardar null, y tampoco tenemos métodos, simplemente son datos que son representados como argumentos. ¿Qué es un argumento, chicos? Recuerden que los argumentos son características de un objeto. Entonces, los datos primitivos se utilizan para características de un objeto, y como tal los datos no primitivos son objetos que tienen métodos. Entonces, teniendo en cuenta esto con lo que era el ejemplo del carro, entonces estos se representan como las características o por ejemplo los atributos del carro. Por ejemplo, aquí podríamos poner por ejemplo, sí, puertas, y podemos colocarle en este caso que tiene dos puertas, si no estoy mal, el DeLorean, dos puertas, perfecto. Estado, podríamos decir que está apagado, entonces digámosle que es false, perfecto. En char podríamos ponerle, yo que sé, una placa, digámosle que tiene la placa, en este caso digámosle que tiene la placa F, yo que sé. Y aquí en flotante podríamos colocarle por ejemplo, así la velocidad que tiene como tal. Entonces coloquemos aquí, por ejemplo, que tiene 120 millas, punto 9. Yo que sé. Y recuerden colocar la F al final. Y ya como tal, si nos permite. Entonces, estos serían los atributos, características del vehículo. Y como tal, estos serían los procedimientos, los métodos que puede realizar ese vehículo. Por ejemplo, acelerar, por ejemplo, frenar, parar, volar, viajar en el tiempo, yo que sé. Lo que pueda realizar su objeto. Entonces eso es para que tengan en cuenta, chicos. Esa sería toda la explicación aquí en la consola. Espero que hayan comprendido todo a la perfección y les haya gustado la explicación. Bueno, chicos, ya una vez que comprendieron perfectamente lo que son datos no primitivos, y espero que te haya quedado totalmente claro, igualmente si no te quedó algo claro, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta que no te quedó así muy clara, aunque creo que te quedó perfectamente claro porque lo expliqué demasiado bien, pero si tienes alguna pregunta puedes hacérnosla aquí en los comentarios, así que no te preocupes que aquí en los comentarios estaremos activos para responderte, para ayudarte, para que comprendas esto del lenguaje y la sintaxis de Java a la perfección. Entonces, luego seguimos ahora con lo que son las constantes, chicos. ¿Qué son las constantes en Java? Vamos a ver qué son las constantes en Java, chicos. En Java, una constante es una variable cuyo valor no puede ser modificado una vez que ha sido inicializado. Las constantes son útiles cuando deseas asegurar que ciertos valores pertenezcan inalterados, o sea que no se puedan modificar. Entonces, esto de las constantes significan variables que vamos a determinar. Por ejemplo, yo quiero crear una variable de tipo entero que tenga 100, que tenga el número 100.
y yo no quiero que en ningún momento ese número, esa variable se cambie a otro valor. Quiero que siempre sea esa variable 100 y nunca pueda cambiar. Entonces para eso utilizamos constantes, porque por ejemplo estamos acostumbrados a que por ejemplo yo creo una variable, le coloco el nombre por ejemplo de dinero, le agrego en este caso 100, vamos a hacer otra vez el ejemplo con 100, le agrego 100 y luego más abajo le nombro la variable otra vez, la llamo otra vez y le asigno 200, entonces se cambia el valor, ya no sería 100 sino que es 200. Yo no quiero que eso suceda, yo quiero que no la pueda cambiar, que no haya forma de cambiarla porque ya está predefinida, ya está con un valor inalterado. Para eso utilizamos constantes. Entonces vamos a ver esto en la consola. Bueno chicos, ahora estamos aquí para explicar lo que son constantes. Y ustedes se preguntarán qué es eso de constantes, y como anteriormente ya les decía en la explicación, en la presentación, las constantes son variables o datos que determinamos predefinidos, que no se pueden cambiar. ¿Qué es decir eso? Hagamos por ejemplo aquí, estos son, vamos a colocar por aquí chicos, para que comprendan perfectamente ustedes. Estos de aquí son datos primitivos, ¿verdad? Perfecto, ya comprendimos eso. Datos primitivos. Listo. Entonces, como tal, ya sabemos que, por ejemplo, al imprimir esto, vamos a, por ejemplo, aquí vamos a imprimir lo que es, por ejemplo, vamos a colocar por aquí, chicos, vamos a imprimir puertas, el número de puertas, vamos a imprimir la variable puertas y vamos a imprimir la variable estado. Estado también. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí concatenemos esto, concatenemos aquí directamente puertas. Perfecto, vamos a imprimirla y vamos a aquí también a imprimir lo que es la variable estado, que en este caso es false. Perfecto. Ya como tal, bueno, aquí no importa el mensaje que aparezca, omitan el mensaje aquí del texto mayúscula, eso era el ejemplo anterior chicos. Entonces vamos a imprimir esto y pues obviamente nos saldrá perfectamente que las puertas son 2 y como tal de que el estado es falso, ¿verdad? Perfecto, todo correcto hasta ahí. Entonces, por ejemplo, yo digo acá más abajo, llamo directamente, por ejemplo, la variable puertas. Y ahora yo le quiero asignar, por ejemplo, no sé, ya no quiero que sean 2, sino que sean 4. Que sean 4 y le coloco punto y coma y ya está. No me aparece ningún error. Yo quiero, por ejemplo, que el estado ya no sea falso, sino que sea verdadero. Entonces coloco aquí estado, coloco aquí igual, le coloco aquí ahora true, pongo punto y coma y ya está. O sea, ya el valor de las puertas no es 2, sino que es 4. Entonces vamos a ver si esto si pasa, si sucede. Entonces aquí ejecutamos. Corremos esto por aquí para que lo evidencien, chicos. Aquí ejecuta y vemos que como tal, nosotros iniciamos poniendo de que como tal las puertas eran 2. Pero aquí lo cambiamos. Colocamos que las puertas ya no van a ser 2, sino que 4. Perfecto. Aquí nos aparece y empezamos poniendo que el estado era falso. Ahora lo cambiamos por aquí y pusimos que era verdadero, ¿verdad? Por aquí chicos, que era verdadero. Y aquí también imprimimos y nos aparece verdadero. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera que eso no pudiera pasar? Que nadie pueda cambiar como tal los valores que yo determino. ¿Por qué? Porque esto es muy importante a la hora, por ejemplo, de crear un programa. Yo no quiero que esas variables cambien, que, por ejemplo, el número de mis puertas cambie, que siempre sea predefinido, un valor predefinido que no cambie en mi programa. Entonces, para eso utilizamos constantes, chicos. ¿Y qué es una constante? Una constante es, como tal, determinar que una variable o el contenido como tal de una variable, ya sea tipo dato primitivo o no primitivo, pues que no cambie. Entonces, para eso colocamos la palabra final. Colocamos final antes de como tal la variable. Entonces, por ejemplo, podemos evidenciar que aquí tiene final. Entonces, eso es un dato de tipo primitivo, de tipo entero. Y pues como tal tenía el valor de 2, ¿verdad? Y aquí yo lo cambié a 4, pero ahora me sale un error. El error que me sale es que ahora yo ya no puedo cambiar como tal el valor, porque ya es una variable final, una variable determinada, que sí o sí va a ser siempre 2. No se puede cambiar. Entonces, por ejemplo, yo al ejecutar esto aquí me tendrá que salir un error, o simplemente me tendría que salir puertas 2. Pero en este caso creo que me va a salir un error. Perfectamente me sale un error. ¿Por qué? Porque tengo aquí, como tal, estoy llamando a la variable puertas, que es un valor que no puedo cambiar, y lo quiero supuestamente cambiar a 2, pero no me deja el programa. Entonces yo al hacer esto y ejecutar esto aquí, ahora sí me va a salir como tal 2, que es el dato que yo había colocado aquí al principio. Y vemos que todavía lo que es el estado sí cambia, porque no tiene en este caso la constante o lo que determina una constante, que es la palabra final.
Entonces aquí podemos evidenciar que vamos a cerrar esto aquí, chicos. Vamos a ejecutar ahora aquí. Me sale otra vez error, el estado ya no me lo deja cambiar a verdadero porque está establecido y no se puede cambiar de falso. Entonces borramos esto aquí, ya no podemos cambiar como tal esa variable. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a ejecutar para que ustedes evidencien que sí o sí, pues ya como tal es 2 y false. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo pues como tal para la variable, por ejemplo, de string. Yo podría por ejemplo colocar aquí texto. Podría colocar aquí igual y en vez de ser la palabra como tal, hola, ¿cómo estás? Podría ser en este caso, hola, ¿cómo te sientes? Así, podría ser ¿cómo te sientes? Y aquí colocamos obviamente punto y coma, chicos, recuerden. Y ya está, ya cambiaría como tal el valor de la variable no primitiva, el de dato no primitivo tipo string. Entonces al ejecutar yo esto ya no sería hola, ¿cómo estás? Sino que sería hola, ¿cómo te sientes? Eso ya lo sabemos, sabemos que se puede hacer eso, siempre lo hemos sabido. Bueno, aquí no estamos imprimiendo como tal pues la variable texto, entonces por ende no se nos va a mostrar. Vamos a colocarla por aquí para que se nos muestre. Aquí texto, perfecto, ya estaría. Entonces vamos ahora sí a imprimirla y ahí aquí venceremos. Bueno, omitan esto del texto en mayúsculas porque pues no tiene nada que ver. Aquí pues, hola, ¿cómo te sientes? Ya muestra hola, ¿cómo te sientes? A diferencia de cómo estaba aquí. Cambiamos el valor de esa variable. Eso ya sabemos que se podía hacer, ¿verdad? Completamente. Perfecto. Si no sabías, pues ya has aprendido algo nuevo también. Pero para poder que eso no suceda, que no podamos cambiarlo, colocamos una constante para que no se pueda cambiar. Entonces podemos ver que ahora me sale otra vez el error. Ya no puedo cambiar el valor de texto a hola, ¿cómo te sientes? Porque está predefinido de que tiene que ser hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están en este caso? Hola, ¿cómo están? Entonces borramos esto, ejecutamos otra vez y aquí abajito me tendría que salir. Aquí está. Hola, ¿cómo están? Perfecto. Y como tal file pues del anterior que hicimos. Entonces chicos, esa es la explicación de lo que es directamente las constantes. Las constantes, chicos, se hacen colocando en la variable que queremos que sea constante, que no cambie, colocando la palabra final. Para constantes. Ya saben, chicos, así de esa manera es como se utilizan las constantes y son demasiado útiles en los programas. Bueno chicos, eso ha sido todo por la clase número 19 de programación desde cero. Espero que haya quedado todo muy claro, lo de las variables, lo de los tipos de variables no primitivas, lo que son directamente constantes y demás. Mi nombre es Andrés Hincapié y nos vemos en la próxima ocasión.